Y ahora daremos inicio a la penúltima sesión del año del Foro de Conservación 2025, que corresponde al mes de octubre. Bienvenidos sean todas y todos. Denme. Antes de iniciar, les recordamos que este espacio está abierto para difundir los proyectos de conservación, investigación y gestión que forman parte de nuestro quehacer como restauradores y profesionistas vinculados con la conservación del patrimonio cultural. Les hacemos la invitación para que participen como ponentes o moderadores. Quienes estén interesados en participar pueden enviar un correo a info.conservacion@ina.gov.mx o contactar a Graciela Vicencio o Ana Lilia Meneses del área de actualización en conservación y proyección estratégica. El día de hoy, nuestras ponencias son la cartografía comunitaria para la resignificación del patrimonio cultural de la Capilla de Santiago Nurío en Michoacán y el Centro de Roma y la formación de restauradores en el INA 1964. Iniciaremos con la presentación sobre Nurío, que estará a cargo de Carla Morales del Valle. Ella es licenciada de Desarrollo y Gestión Interculturales por la Universidad Nacional Autónoma de México, con una con una preespecialización en conservación, divulgación y difusión del patrimonio cultural. Su formación académica se complementa con un diplomado en monitoreo y evaluación en proyectos educativos por la Universidad Anáhuac, obtenido en 2023. Ha cursado diversas formaciones y capacitaciones enfocados en la gestión cultural y el estudio del patrimonio biocultural. Labora aquí en la coordinación desde el 2019 en la Dirección de Educación Social para la Conservación y en el área de cooperación académica, dedicándose a diversos proyectos apoyando en el análisis estratégico como conservadora social del patrimonio cultural. También esta presentación que tendremos sobre Nurío también está a cargo de Claudia Sánchez. Ella es licenciada en restauración por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía de Lina, donde desde 2024 es restauradora de base en el INA. Ella realizó un máster de gestión cultural en la Fundación Ortega y Gasset en Madrid y ha sido becaria en 2 ocasiones por el Ministerio de Cultura de España para realizar estadías. Ella concluyó la maestría de conservación de acervos documentales en CRIM de Lina y bueno, desde 2009 trabaja en la Coordinación Nacional de Conservación de Patrimonio Cultural, donde se ha desarrollado en diferentes áreas, entre las que destacan la atención a tráfico ilícito, recuperación del seguro institucional y documentación de bienes culturales, entre otros. Actualmente colabora en la Dirección de Educación Social para la Conservación en proyectos de conservación preventiva, en el que destaca el proyecto con la Conferencia del Episcopado Mexicano. También es secretaria de Ingreso, Promoción y Profesionalización del Sindicato Nacional de Restauradores del INA-SINAR. Les damos la bienvenida, muchísimas gracias y pues inicien su presentación. Por favor, a los asistentes, al término de la presentación, levanten su mano, bueno, pues para pues atender todas las dudas que ustedes tengan. Gracias. Muchas gracias, Sabrina. Voy a compartir la presentación. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar a hablarles, Carla y yo, de este proyecto, que es un proyecto muy interesante y que además ha sido como muy rico y nos ha dado muchas cosas a nosotros. Entonces, como ya se mencionó, se trata del taller de la cartografía comunitaria y el resignificado que le hemos dado a través de estas veces. Este proyecto comienza por un contacto. Como saben, el templo de Nurío en el año de 2021 se le quema el techo. Entonces hay un primer contacto con la coordinación y es atendido a través del área de atención a grupos sociales, quienes van, realizan un inventario y dan estos como primeras auxilios para llegar. Se mantiene esta relación porque entra el seguro institucional para poder cobrarlo. El centro INA tiene un trabajo muy, muy intenso porque se tiene que rehacer tanto los retablos como los bienes que estaban ahí dentro. Entonces seguimos manteniendo esta relación y es así como nos contactan a la Dirección de Educación Social. En ese momento la Dirección de Educación Social, y justo ahorita que hablábamos del tema de Gaby Patterson, estábamos
en un proyecto de cómo plantear ciertos cursos para grupos sociales que llevaba Gaby. Y entonces uno de estos temas que empezamos a hacer tenía que ver con la cartografía. En este curso estuvimos presentes, tanto Carla como yo, y decidimos que era un muy buen lugar para poder aplicar esta metodología porque nos interesaba saber cómo estaba vinculada esta comunidad con esos bienes y considerando más porque iban a ser bienes que iban a ser réplicas. Entonces se planea este curso que tiene como objetivo fortalecer el proceso participativo para que Nurio pueda identificar y resignificar estos elementos y que los siguieran considerando como parte de su patrimonio. Estaba planteado realizarse el 7, 8 y 9 de julio. Sin embargo, justo un fin de semana previo hubo deben saber que Nurio es una ciudad que está en la sierra de Michoacán, es con una población muy, muy indígena, entonces como que el entrar no era tan fácil. En ese momento, después de la balacera, se decide cerrar el ingreso a la zona, entonces tuvimos que cambiarlo a una semana después, pero que coincidió con una entrega de los primeros bienes que ya estaban restaurados después del incendio. Y creo que fue una coincidencia muy valiosa porque nos permitió entablar una relación mucho más cercana con la comunidad. Carlita. Bueno, un poco también para contextualizar este objetivo, creo que es importante retomar justo que el Centro INA como llevaba la batuta de este proyecto y pidió la colaboración específico de la coordinación a través de la Dirección de Educación. Para nosotros era muy importante utilizar una metodología que nos sirviera más como una herramienta ah, que que tuviera el objetivo de ser un medio y no obtener un fin en sí mismo. La cartografía comunitaria es una metodología que se utiliza desde distintas disciplinas. Específicamente desde la conservación del patrimonio la han utilizado para la gestión de riesgos. Entonces nosotros un poco, nuestro objetivo era identificar el alcance y los límites que teníamos desde la educación social y cuál iba a ser nuestro aporte a este trabajo colaborativo, no solo con el Centro INA, sino con la Dirección de Antropológicas y nosotros como coordinación de conservación. Y un poco en ese proceso de limitarlo, pues justo generar a través de esta identificación de necesidades detectadas en cuanto a la conservación del patrimonio de Nurio, una propuesta integral con las otras instituciones que están en este proyecto y sobre todo porque son distintas disciplinas, somos de distintas disciplinas los que estamos en este proyecto, entonces era importante pues poder abrir este diálogo de reflexión colectiva con la comunidad de Nurio y poder desde la conservación definir cómo iban a ser como nuestro acompañamiento, digamos, en la conservación pues de su patrimonio. Es por eso que decidíamos como el objetivo desde que lo planteamos era como pues cuál va a ser nuestro papel, ¿no? Y un poco esta herramienta nos ayudó a identificar el papel que podría ser la coordinación en este proyecto y poder generar una propuesta integral con las otras áreas que están en la conservación del patrimonio y específicamente del templo y la capilla de Nurio. Bueno, como les mencionamos también un poco, este cambio de fecha nos permitió poder conocer otros lugares que tienen que ver con la población, no únicamente estar en la comunidad, sino ver cuál es su contexto. Es una población que está muy relacionada con el lugar en donde se fundaron, que es en la sierra, y cómo cuando llegan los españoles los reagrupan en una zona, pero ellos siguen teniendo un apego muy importante hacia la zona de la que venían y que además están varios pueblos comunicados con los que tienen algunos problemas por este espacio en común que es donde venían, ¿no?
Tuvimos unas visitas previas a este lugar que se llama el Viejo Nurío y Santo Tomasio, que es donde creen que se hizo como la primera desplante del templo, que al final no se llegó a construir. Y bueno, como les dijimos, también fue la entrega de las imágenes que fueron Santa Ana y Santiago Chico. Pues, en cuanto al desarrollo del taller, lo que hicimos fue dividirlo en tres etapas. Uno donde pudiéramos identificar los patrimonios y su relación, su vinculación como socioafectiva con el patrimonio de la capilla de la comunidad y con el patrimonio en general que identificaban en el pueblo. Otro es como estos patrimonios identificados, pues los riesgos que ellos veían en estos patrimonios. Y una tercera etapa era una propuesta de soluciones por parte de ellos, ya habiendo identificado lo que consideraban patrimonio, identificando los riesgos de ese patrimonio considerado y pues estas propuestas que surgían, digamos, del diálogo y la colectividad de la metodología misma. Y lo que se hicieron fueron mapas, con cada una de las identificaciones que, digamos, se van poniendo por capas. Y en sí, como les decía, esta metodología implica como un diagnóstico que se construye de manera colectiva y que pues expresa no solo ese vínculo que tiene la comunidad de Nurío con su patrimonio, sino también posicionarlos como en esos actores de, bueno, yo soy un agente de cambio en este patrimonio, entonces identifico este riesgo porque lo conozco, porque lo vivo, y entonces también de mí mismo sale como una propuesta de solución que se va debatiendo como entre ellos, y eso pues como que cambia justo la perspectiva un poco para este acompañamiento que queríamos hacer. Justo nuestro papel fue más como facilitadoras en este sentido de poderlos apoyar en dudas o en fomentar tal vez un poquito la participación de las personas que les daba miedo o pena participar. Y bueno, a través de estas sesiones participativas y este ejercicio de mapeo, que nosotras identificamos que tenía un aspecto emocional, un aspecto histórico, porque en la parte de los riesgos ellos identificaban cosas que ya no estaban, que estaban en el pasado. Entonces ahí viene un ejercicio en el segundo mapa de memoria. Brutal en el que justo la coordinación de antropológicas supongo que tienen mucho material justo para poder identificar esta parte de memoria colectiva del pueblo y un ejercicio de prospección, o sea, justo ver digamos, en este proceso de diagnóstico lo que tenemos, lo que sentimos con relación a patrimonio en uso devocional y otros patrimonios que salieron. Obviamente salieron patrimonios relacionados con el espacio biocultural, con la naturaleza, no solamente con las piezas y lo que implica, digamos, la dinámica social alrededor de estas piezas. Y pues se convocó como abierto a toda la comunidad. Sin embargo, hay actores sociales que pues destacan, digamos, por su relación con el templo mismo, como cuidadores del templo. El padre estuvo en todas las sesiones, muy activo y participando también con la comunidad, escuchando también un poco esta parte. Encargados de la capilla también estuvieron y hubo como una diversidad de público en cuanto a intergeneracionalmente hablando que fue como súper nutritivo para la metodología misma y para estos que conozcan como también historias de patrimonios, digamos, que estuvieron en riesgo, incluso que pues que ya no están y que jóvenes o adolescentes pudieron acercarse un poco a esta historia y pues funcionó como este puente un poquito, ¿no? También entre ellos, que se generó pues de manera como endógena, entre ellos, pues entre varias generaciones. También había autoridades sociales como ¿le regresas tantito, Clau, porfis? Como
el maestro del pueblo, que también tuvo un papel súper importante con los jóvenes para acercarlos a temas de conservación de la lengua, etcétera. Y digamos que esto hizo como que se generara un proceso de reflexión en el que también el mismo maestro del pueblo pues escuchaba otras perspectivas que pues él no había considerado, ¿no? Se hablaron temas de género, de religión, etcétera. Entonces, básicamente se identificaron estos valores que se tienen actualmente en el patrimonio cultural y natural de Nurío. De estos valores se identificaron los elementos que han estado en riesgo en el pasado y que podrían estar en riesgo en el presente. Y digamos qué acciones desearían implementar para proteger esto que les importa, ¿no? Em, y digamos que esto se generó sí en un ambiente y que es importante mencionar porque en muchas ocasiones en otras cartografías que hemos aplicado, Clau y yo, digo, surge la discusión y en este caso pues creo que sí es importante resaltar que sí se generó como un ambiente en el que se facilitó como esta confianza, esta apropiación del proceso, esta escucha activa de distintas generaciones que a veces suelen como contraponerse y que aquí se escuchó más como fue a través de la memoria, a través de un patrimonio y a través como de estos espacios cotidianos y de saberes que son sus fiestas mismas y que obviamente están en primer plano para ellos, pues esto permitió que este concepto de esta idea de patrimonio, pues generara este tipo de ambiente y creo que eso es importante destacarlo porque sí es como una línea, digamos, de trabajo para pues próximas cartografías que se hagan en comunidades o con grupos sociales relacionado con la conservación del patrimonio. Ahora sí. Bueno, entonces un poco de cómo lo abordamos, lo dividimos en 3 sesiones. La primera, que nos parecía además súper importante, es reconocer nuestros valores. En esta primera sesión, bueno, llegó la gente, como lo mencionó Carla, fue abierta totalmente la convocatoria, esperamos a que llegaran, fue la convocatoria en la tarde para esperar a que ellos terminaran con todas sus labores y pudieran dedicarnos el tiempo que consideraran. Y entonces pudimos identificar 3 grupos específicamente de personas que se fueron acomodando como ellos quisieron. Entonces tuvimos un equipo principalmente de jóvenes vinculados con la iglesia, que se autollamaban en ese momento los jóvenes como misioneros. Otro grupo en el que se sentaron casualmente los 2 encargados del templo, porque está el templo de un lado y la capilla atrás. Entonces, como que las parejas que estaban relacionadas con el templo se sentaron ahí, junto con algunas personas mayores, pero también se incluyeron jóvenes. Ese equipo en particular fue muy especial porque tenía, por ejemplo, a una abuela con su nieto y el diálogo que se dio fue muy interesante. Y tuvimos otro equipo en el cual estuvieron también muchos jóvenes, pero estuvo el el maestro de escuela que tenía un papel muy importante, como ya lo mencionó Carla, que inclusive era como un tipo cronista. Entonces, con estos 3 diferentes grupos se fue trabajando, se hicieron, cada uno hizo su mapa con el tema principal que les digo, el principio, el primero que era el presente y cuáles son sus valores. A nosotros nos interesaba muchísimo como restauradores saber qué es lo que ponían, cómo lo ponían. Pues el templo estaba ya con la cubierta nueva, había sido una relación como muy difícil, desde que se quemó el templo no habían tenido casi relación, se habían mantenido un poco distantes. Sin embargo, en el momento en el que ya se repuso la cubierta y ellos pudieron tener sus misas y nuevamente tuvieron como una apropiación con el templo, fue una gran participación y justo esta participación se vio reflejada en este curso y cómo empezaron a trabajar. Los materiales que se les dieron fueron un papel para que pudieran como explayarse, crayolas, post-it, plastilina y todo, y cada quien iba explicando y poniendo qué es lo que más apreciaba. Entonces fue muy curioso porque en uno de los equipos, se los voy a, bueno, creo que mejor vamos a llegar más adelante al trabajo por equipos y les voy a decir qué estábamos tratando, perdón, para no adelantarme. Entonces, en esta primera opción era eso, reconocer sus valores, que identificaran cuáles eran sus lugares importantes, tanto a nivel patrimonial como a nivel personal.
como les decimos, el chiste de esta metodología de la cartografía es vincularlos con su espacio y con sus sentires. Entonces, igual teníamos la casa de algunos integrantes que estaban ahí, como el lugar en el que cocinaban, como las escuelas, o sea, salieron muchos elementos que eran importantes. Y para nosotros, como restauradores y como personas que trabajamos con el patrimonio, nos era importante saber qué valor ocupaban estos bienes patrimoniales. Entonces apareció el templo, la capilla y algunos lugares que identificaron en sus tres mapas, el del presente, el del pasado y el del futuro. En el mapa del pasado lo que queríamos es que identificaran las amenazas y como tenían tan reciente el problema del templo, efectivamente salió y además salió con una posibilidad de diálogo que no se había dado en otros momentos, en los cuales nos decían cómo se había quemado el templo, qué había pasado en otras ocasiones, cómo fueron rescatando las cosas, pero ya pudieron identificar, bueno, les había pasado y cómo iban a poder tratar. Entonces, en la sesión 3, que fue construyendo soluciones, nos volvieron a identificar estos lugares que tenían un valor para ellos, pero cómo los podían cuidar. Y fue, no sé si Carlita quiere decir algo aquí, porque en el momento en que empezamos a trabajar con los mapas, cada equipo iba dando información muy importante. Carla, ¿quieres aumentar algo antes de que entre acá por equipo? No, ¿No? cuando entremos por equipo, ahí. Ok, bueno, entonces este que les mencioné es el equipo uno, que estuvo conformado principalmente por jóvenes, hombres y algunas personas mayores. Ellos decidieron, no les cupo el espacio que les dimos, tuvimos que pegar dos cartulinas, hicieron primero su planteamiento de qué era el lugar que tenían y luego el mapa del presente y del futuro lo pusieron con un plástico de tal manera que al sobreponer íbamos viendo qué lugares seguían siendo importantes y qué lugares iban desapareciendo y a ellos tenían como especial vinculación con algunas casas, con algunos lugares, con el templo, con la capilla. Carla. Sí, y metodológicamente hablando, es importante, les queremos mostrar justo cómo fueron los mapas por equipos, porque al principio de la sesión, pues justo les explicamos un poquito un acercamiento a los conceptos de la cartografía, así como de la descripción de las actividades que íbamos a hacer. Pero en sí, pues justo les damos el material y dejamos que ellos también se organicen, digamos, territorialmente como ellos quieran. Y eso es súper importantísimo, porque justo esta percepción de ver el territorio no es una cosa también como impuesta de que tengan un mapa base sobre el cual van a trabajar, sino que ellos desarrollen desde su percepción de percibir desde el mismo espacio lo que consideraban importante lo ponían en medio y no precisamente o geográficamente estaba así en el pueblo, pero digamos desde ahí empieza como esta interpretación de la metodología. Entonces este equipo en particular justo tenía una visión como muy ordenada de ver las cosas porque les planteamos las tres etapas del mapa y así, entonces justo desde ahí empezaron a decir, ah, bueno, vamos a tener un mapa base y a través de este plástico podemos, para no perder digamos, el patrimonio identificado y perdernos en la inmensidad de todo lo que puede salir en un mapa, decidieron hacerlo así por capas. Y eso estuvo como, o sea, yo creo que metodológicamente hablando está súper interesante, habla mucho justo como de esta organización, de la perspectiva del espacio, de el valor que tienen a estos bienes, que tienen también mucha claridad con estos riesgos y que eran como muy proactivos en estas soluciones, ¿no? En este equipo en particular. Y bueno, también como destacar que en esta visión del territorio en este equipo, pues justo empezaron por sus casas. Así como que sí, importa muchísimo el templo, pero a ver dónde estoy yo aquí. Entonces, eso también, bueno, supongo que antropológicamente hablando es muy interesante, dirá mucho. Y pues a partir de sus casas ya fue como de que, ah, bueno, aquí está mi casa, aquí está la del otro integrante, empezar a marcar las calles y justo como dice Clau, en este equipo lo primero fue como, bueno, ¿qué es lo que sigue después de las casas? Y pusieron la iglesia y ya a partir de la iglesia como eje, pues ya van poniendo como todo lo demás.
El equipo 2, que ya fue un equipo de, como les dijimos, de gente encargada de los templos, ellos plantearon su mapa, pero cada uno fue trabajando en post-it, se iban dividiendo qué lugares eran importantes. Y entonces también salió la capilla, salió el templo, salió la tenencia, que es la manera en la que ellos se organizan, y salieron algunas escuelas. Eh, Fue un equipo que aparentemente no estaban como hablando tanto, sin embargo se prestó a un diálogo muy interesante porque nos contaron de los problemas territoriales que tenían con otras comunidades y que habían estado inclusive en un momento como de guerra, de balacera, de muchas muertes, en la cual habían de estas tres generaciones que existían, abuelos, padres e hijos, pues habían muerto muchos de las primeras dos generaciones y cómo se vinculaban. Y fue tan bonita, yo creo que la escucha que existió, que esta señora que sale de trenzas al centro nos contó cómo había perdido a su hijo y el nieto que estaba ahí también nos pudo decir el que había sentido y nos cantaron una canción en purépecha que tenía que ver como con esta relación y estas pérdidas que existen. Sí, en este equipo en particular, como dice Clau, habló como muchísimo del pasado, lo cual fue importante porque al final de la metodología cada equipo expone su mapa a todos los equipos para que puedan escuchar lo que hicieron y pues socializar la información. Y entonces hubo los otros dos equipos, de verdad, o sea, hubo muchas cosas que en la memoria del pueblo pues no habían como profundizado o escuchar una perspectiva de viva voz de la memoria de las disputas que mencionaba Clau y de la transformación del espacio mismo, no solo del templo, sino de las calles, de la tenencia, de la bodega misma en donde estábamos. Pues fue como para los jóvenes que vamos a ver en el tercer equipo, que sí fue como de que, no sabíamos esto y por qué, y entonces digamos que aunque este equipo profundizó mucho en el pasado, ahí se quedaron mucho, fue como un antecedente importante para identificar todos los riesgos que puede correr lo que ellos identificaron como valioso. Y pues bueno, eso en particular creo que permeó mucho a los demás equipos y creo que era importante como destacarlo. Y también este equipo que se contextualizó en el espacio, eso que les enseñamos antes del Murillo Viejo y de Santo Tomasio, no sé si pueden ver ahí más o menos en los mapas, pero fue el equipo que sí logró como poner énfasis en la cuestión del biocultural que estaba alrededor. Y bueno, el tercer equipo, que ya fue un equipo más de jóvenes, también tuvo una peculiaridad especial. En la caja que llevábamos de material, llevábamos un poco de plastilina y fue un equipo que demostró además como muchas habilidades de querer hacer cosas. Y creo que tenía que ver justo con esta idea de que son jóvenes. Entonces, su mapa fue en tercera dimensión. De hecho, tuvimos que ir a comprar más plastilina porque ese fue su material en el cual pudieron expresarse. Entonces también nos pusieron los lugares patrimoniales que eran importantes, pero en este equipo, por ejemplo, fue muy importante expresar las escuelas, expresar la cancha, expresar los lugares de esparcimiento que tenían ellos como jóvenes. Y en el planteamiento del futuro creo que fue muy divertido cómo gozaron el pensar cómo querían ver en el futuro, como que sí querían mantener la iglesia, sí querían mantener su capilla, pero también les interesaba tener más escuelas, tener un cine, tener un auditorio, tener una sala para seguir realizando todas las artesanías. O sea, Nurio está muy cerquita de Paracho, donde se hacen las guitarras. Entonces, en Paracho existe este espacio de artesanías y de trabajo y ellos lo reflejaban. Inclusive me parece que fue como muy sorprendente que lo hicieran con plastilina y luego decir, nosotros queremos también un espacio donde podamos expresar esta manera de hacer artesanías. Mm. Y bueno, eso lo vamos a abordar en las conclusiones y por qué llegamos a esa conclusión, metodológicamente hablando, pero
justo este equipo habló mucho de tener una casa de cultura, porque Paracho tiene una casa de cultura muy grande y en realidad muy poblada y ellos hablaban justo tener este espacio donde se formalice las artesanías que tienen, pero que también se hablara de cómo conservar estas tradiciones, que no volviera a pasar lo mismo que pasó con el templo cuando se incendió, o sea, justo como que ahí empezaron a surgir pues estas estrategias que para nosotras eran como, sí, es por ahí. Bueno, estas son imágenes un poco más cercanas de los mapas para que puedan ver como la riqueza que fuimos encontrando y los resultados. Sí, en cuanto a los resultados, identificamos este compromiso desde el hecho de estar participando los 3 días, bueno, estar participando los días del taller, y que también se dio como esta perspectiva que a pesar de que había muchas edades y que se ahondó, digamos, en unos equipos, como decía, más en el pasado, los jóvenes fueron los que ahondaron más en el futuro, son los que tienen justo más esto de levantar o seguir como el desarrollo de Nurío desde lo que ellos consideran desarrollo. Pero sí estaba como este entendimiento de reforzar y ser custodios de sus tradiciones. Y yo creo que ayudó muchísimo la presentación que dijo Clau cuando entregaron las obras. El Centro INA hizo una presentación de la iconografía de sus esculturas y eso como que bueno, yo identifico que sirvió como este clic, como este puente entre que, bueno, mis fiestas y mis representaciones, digamos, comunitarias y sociales están vinculadas a lo material, o sea, como a eso que está en el templo y por lo tanto hay que cuidarlo. Yo creo que justo en la patrimonialización, en el proceso de patrimonialización es muy complicado abordar como esos temas de que sí tienes que cuidarlo porque forma parte de tus tradiciones y como esa forma como impositiva de llegar y decir, es que lo material es importante por esto. Siento que eso pasó desde otro lugar, cuando entregaron las obras y que complementó mucho esta metodología porque fue como, pues sí somos como custodios de eso que está ahí para seguir construyendo más cosas. Siento que pasó un poco eso, que existe un proceso que obviamente ya hay valorización del espacio, no solo del templo y de las imágenes, sino de las canchas, de las escuelas, del panteón, no sé, del espacio verde que rodeaba Nurio, pero sí creo que pasa un proceso como de revalorización de eso, porque es como desde otro lugar donde empiezan a relacionarse y pues que salieron y se identificaron lugares importantes para ellos, como decíamos, el templo, la tenencia, la clínica, las escuelas, la capilla y las canchas, ¿no? que, que digamos, este puente entre los riesgos, el pasado, sirve como, digamos, para poder revalorizar estos lugares que son simbólicos para ellos. Y también creo que, bueno, creemos que sí se hizo un proceso de memoria activa, esto que les decíamos, de que un equipo ahondó más en eso, pero pues al final todos socializan todo. Y pues creo que eso recuperó sucesos significativos que por más dolorosos que sean, ya no se ven como desde el dolor, sino como desde la memoria del pueblo y creo que eso pues es importante porque
justo nos comentaban que ya hay trabajos en Nuriol, Centro INA Michoacán de mucho tiempo. Como decía Clau, el área de atención a comunidades de la misma coordinación ya había aplicado como algunos talleres con la comunidad, y teníamos este antecedente a través de los informes de que pues era una comunidad un poco hermética, que no hablaban mucho del incendio y de esto, y que era muy difícil. O sea, en el Centro INA nos dijeron, es muy difícil hablar como de ese tema, y que surgió porque fue entre ellos, ¿no? Y entonces hablaron del incendio, yo pienso, como decía Clau, en el equipo 2 hablaron muchísimo de eso, y justo ya sí hay una parte súper dolorosa y de mucho respeto, pero también como, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer, no? O sea, hay que verlo como desde este sentido de responsabilidad colectiva que dijeron el equipo de los jóvenes misioneros, que se llamaban en ese momento, porque ya no se llaman así, Jumis. Mm. Ellos hablaban eso, ¿no? Como que ahora cuál es la responsabilidad colectiva, pues de todos. Entonces eso me parece importante. Y bueno, en el punto de vista desde la conservación, era muy importante que ellos pudieran identificar cuáles eran las amenazas. Y lo logramos. O sea, creemos que este es un proceso que vamos a seguir trabajando con ellos para ahora desde ellos salga una idea de cuidar su patrimonio, pero en este momento ya pudieron ubicar cuáles son las vulnerabilidades que tenían, ¿no? Se dieron cuenta que hacía falta revisar la instalación eléctrica, que necesitaban tener unos aljibes cercanos del templo en caso de que volviera a pasar otra vez esto. Nos comentaron que cuando pasó el templo, todo, pues solo el incendio del templo, todo el pueblo reaccionó, no importando la religión que tuvieran, porque además hay que decir que ese es un problema, es un pueblo en el que están entrando muchas religiones, entonces el cuidado por el patrimonio es algo que está ahí como pendiente, pero eso ellos mismos lo identificaron y se pudieron decir que eran una comunidad que era capaz de atender su templo y su patrimonio, no importando de qué religión fueras. Nos comentaron, por ejemplo, y hasta el momento en que lo comentaron se dieron cuenta que se resguarda gasolina en muchas de las casas porque no hay una gasolinería cercana. Entonces tú puedes ir a ciertas casas y comprar gasolina y ya empezaron a ver que eso podría ser un problema. Entonces también en su visión del Nurío del futuro pensaban que era importante poner una gasolinera en el extremo para que no fuera un posible peligro que se pudiera incendiar posteriormente el pueblo. Y bueno, crearon como este compromiso multigeneracional de qué tienen ahora, qué pueden hacer para cuidarlo. Y bueno, evidenció, por supuesto, esta idea de forma integral, de reconocer estos bienes que están en uso. Fue muy, muy curioso lo que nos decían los jóvenes, porque decían, nosotros estábamos desvinculados con el templo porque creíamos que era algo como viejo, como que ya había pasado. Y aunque fue terrible el incendio, ahora sentimos que lo estamos construyendo nosotros. Y entonces nosotros tenemos que ser responsables de su cuidado. Ujú. Y en esta forma integral de ver las cosas, y nosotras identificamos un poco que a través de este ejercicio de observación y de acompañamiento en la metodología, pues que sí, justo retomando lo que dice Clau, que decían los jóvenes, es que pues lo devocional estaba vinculado con todo, ¿no? Como hicieron este ejercicio de ver pues el pasado, lo que tienen ahora y lo que quisieran, decían, pues es que todo está conectado, la devoción que tenemos a las imágenes con nuestras fiestas, con lo cotidiano, con lo natural, y pues con esta forma de replicar la memoria, pues que estaba como conectado. Que estos bienes están en uso constantemente, las esculturas, porque justo la escultura me parece, no sé, Clau, si me equivoco, como que salió a procesión ya en cuanto la entregaron, salió a la semana, una cosa así, el Santiaguito, ¿no? Entonces, pues justo como este patrimonio, digamos, al no tenerlo, muchos dijeron, bueno, justo lo está en uso constante en nuestro cotidiano al ir a misa y en nuestras fiestas, porque un poco en esa cotidianidad creo que se pierde el que está ahí siempre y lo importante que esté bien cuidado,
porque lo vemos más en las fiestas, ¿no? O sea, es como cuando más se cree que está en uso, pero está en uso todo el tiempo en el templo. Y que no son objetos aislados, sino que forman parte de este sistema comunitario que está vivo y está latente y es constante, y que es importante también como conclusión del análisis de los mapas, que identificamos que los riesgos no eran solamente estructurales de la luz, falta agua y esto, sino que también ellos identificaron riesgos pues sociales, identificaron esta falta de uso devocional ya de ciertos grupos por otras religiones. Entonces eso fue, ahí se fue la presentación. Eso Ay, fue, yo no he dejado de compartir, pero si quieres la vuelvo a poner. bueno, sí. Eso fue, digamos, importante como manera de conclusión para nosotras. Y que también desde la metodología y desde digamos, desde la perspectiva de la conservación social, nos pudo dar como este límite o encuadrarnos, como decíamos al principio, en el objetivo de poder priorizar, digamos, los espacios simbólicos y que puede permitirnos generar estrategias de conservación, digamos, más específicas, ya enfocadas a lo que ellos mismos cuidan, usan y valoran. Y bueno, también como conclusión, ha sido una experiencia tan rica que ha permitido justo esta relación interdisciplinaria. En el momento que estuvimos ahí, el centro INA ya había detectado que tenía que estar varias disciplinas, entonces están muy presentes del área de monumentos históricos que ayudaron en la reconstrucción del templo, están los restauradores privados que están trabajando ahí, están los antropólogos del centro INA, pero también los de la coordinación de antropología, y estamos nosotros desde el área de educación social, pero también en relación con el área de comunidades. Y creo que esta riqueza también de interdisciplinaridad ha permitido ver de una manera muy diferente esta problemática y tratar de ver cómo va a ser esta apropiación de los bienes que va a tener la comunidad. Y pues creo que sí sería como todo por parte de nosotras. Muchas gracias. Y vimos los comentarios. Muchísimas gracias por esta propuesta de que veamos lo de comunalidad. Creo que es muy interesante y con todo gusto lo vamos a checar. Y cuando hablaban también acerca de cómo nos habíamos basado en esto de la cartografía, como les dijimos, tuvimos una clase en el curso que estuvo coordinando Gaby Patterson y se invitó a una persona que trabajaba este método de cartografía y ahí fue donde vimos tanto Carla como yo que tenía un potencial súper importante en lo que estamos trabajando nosotros y lo hemos estado desarrollando en varios lugares, que creo que Nuriva ha sido como el más importante porque se ha expresado a todo el pueblo, pero lo hemos hecho también con algunos otros lugares que tienen trato con el patrimonio cultural. Sí, y bueno, yo rapidísimo dentro del curso de Gaby, justo más allá bueno, que se invitó como a hablarnos de la cartografía, sí nos expuso metodológicamente cómo desarrollarla, o sea, fue como más capacitación de cómo desarrollar una cartografía. Era una geógrafa de la Facultad de Filosofía que ya tenía como licenciatura, maestría y doctorado en lo de las cartografías y pues eso, digamos, metodológicamente hablando, yo creo que no lo enseñó muy bien a todos los que tomamos el curso y pues ya, solo como para encuadrar. Súper, muchísimas gracias, Carla, Claudia. Yo creo que este ha sido un trabajo muy interesante, muy pertinente y bueno, pues la idea de que sea integral y bueno, y que ataque diferentes aristas para pues conocer la valoración, cómo es la memoria, las amenazas y también entender el compromiso de la comunidad sobre el cuidado de su patrimonio. Y bueno, pues creo que es muy valioso. Y bueno, creo que ya ustedes hicieron el comentario, ya vieron ¿cómo se llaman estos?
los comentarios del chat, entonces, bueno, está de más que yo comparta de nuevo sus felicitaciones, diré las felicitaciones, y si alguien tiene alguna duda, y bueno, pues podría acomodarla en el chat. Claudia y Carla seguirán aquí y podrán atenderlas. Y entonces, pues daremos paso a la siguiente presentación. Eh, eh, Esta presentación está a cargo de Salomón García Castillo. Y esta presentación se titula El Centro de Roma y la formación de restauradores de Lina 1964. Salomón García Castillo es profesor investigador de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del Instituto Nacional de Antropología e Historia y es candidato a doctor por la Universidad Intercontinental. Sus líneas de investigación son el estudio visual de bienes culturales, la historia de la restauración mexicana y el estudio de habilidades socioemocionales de estudiantes de nivel superior. Entonces, demos la bienvenida a Salomón. Muy bien, y te dejo el micrófono. Gracias, Salomón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, gracias, gracias. Mm, estos días son muy importantes. Creo que estoy bastante contento en el sentido de que tengo la oportunidad de compartirles algo respecto de la historia de la restauración y de la formación de restauradores en el INAH. Se cumplen en estos días 6 décadas de, de que se inició la formación de restauradores en el INAH. Hace 6 décadas, Manuel del Castillo Negrete creó una institución educativa de nivel superior que es el Centro de Estudios para la Conservación de Bienes Culturales, Polcoremas. Esta institución, coinciden muchas personas, que es el antecedente del actual ENCRIM. Entonces, de ahí la importancia de este suceso, ¿no? Sin embargo, bueno, hay que tener presente que hay todavía algunas, bueno, no se tiene certeza exactamente cuándo fue creada, no conocemos el día exacto, pero don Manuel, o Manuel del Castillo Negrete, nos dejó escrito que él fundó y fue director de la institución desde 1965. Por los datos que tenemos, por los datos que contamos, sería más o menos a finales de octubre y en los primeros días de noviembre. Esto lo sabemos porque en algunas cartas, en algunos oficios, él menciona que en los primeros días de noviembre ya la institución educativa iniciaba el proceso de selección de estudiantes de nuevo ingreso, ¿no? Entonces aquí hay una imagen donde, bueno, se puede ver que él mismo redactó a máquina la fecha, ¿no? Desde 1965. Sin embargo, esta gran institución no surgió, digamos así, espontáneamente. Tuvo varios años de preparación, de planeación, y fue una participación de expertos mexicanos y extranjeros para llevarla a cabo. Y uno de ellos fue, bueno, Harold James Plenderley, entonces director del Centro de Roma. Su papel fue importante, incluso determinante, porque él elaboró el proyecto para crear esta institución. La imagen que tenemos ahorita es la portada de ese proyecto. Y ese proyecto tenía la finalidad de crear un centro regional de formación de restauradores. Ya en la práctica dio vida a dos instituciones, el Centro de Estudios Polcoremas y el Centro Regional Latinoamericano. Como acabamos de mencionar, el primero se creó en 1965 en el INAH y el segundo en 1967 y fue a cargo del Gobierno de México y de la UNESCO. Para entender más o menos cómo es que surge el centro de estudios, sí es importante conocer un panorama general de cómo estaba la formación de restauradores en el mundo y en México. En Europa principalmente había, digamos, dos etapas, o se puede considerar dos etapas generales, ¿no? Es más complejo, pero con fines de exposición, dos etapas. La primera, que va a finales del siglo XIX hasta 1959. En ese transcurso de tiempo se crean los laboratorios de restauración.
El primero es el que se lleva a cabo en Alemania, y es precisamente ahí donde Harold inicia sus actividades en cuanto a preservación. La preservación de bienes culturales es algo básico, muy elemental, pero poco a poco va a ir dando resultados importantes, y en el aspecto formativo también el aprendizaje es un tanto cotidiano en el contexto laboral. Es decir, en los laboratorios de restauración de Europa no hay, digamos, programas formativos como hoy los conocemos. Lo que hay es una formación junto a expertos, y el personal que ingresa a esas instituciones va aprendiendo conforme se llevan a cabo los proyectos. Hay un parteaguas en 1959 cuando la UNESCO crea el Centro de Roma. Es un parteaguas porque el aspecto educativo en cuanto a la restauración da un giro muy importante. En ese momento se empiezan a planear los centros regionales de formación. Inicialmente el objetivo era formar museógrafos, ¿no? Pero conforme las necesidades de cada país y las circunstancias, se forman restauradores también, ¿no? La diferencia entre una etapa y la otra es de que en los laboratorios, bueno, el aprendizaje es en contexto laboral, y ya con la creación de centros regionales, los cuales se dan en la periferia, en el tercer mundo, digamos, en los países subdesarrollados, pues ya se crean centros principalmente para la enseñanza-aprendizaje, ¿no? Ya es un contexto creado para tal propósito, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, México, en el INA específicamente, también hay dos etapas, algo semejantes, ¿no? En 1939 se crea el INA, en aquel entonces hay talleres de restauración y hay laboratorios. Los talleres suelen estar dirigidos por pintores, escultores, quienes cursan algunos estudios, cursos breves, aprenden restauración y hacen intervenciones. Los laboratorios son muy diferentes. Los laboratorios están dirigidos por químicos, por biólogos, y ellos, a partir de su formación, llevan a cabo ciertas intervenciones. Desde luego, en aquel entonces no eran muy del todo adecuadas, pues no se tenía una formación específicamente en restauración. Había algunos expertos que viajaban al extranjero, a Europa o a Estados Unidos, y aprendían algunas técnicas o se actualizaban y las aplicaban. El parteaguas en el INA es en 1962, cuando Manuel del Castillo Negrete crea el Taller Escuela de Restauración. Esta es una área del Departamento de Catálogo y Restauración del Patrimonio Artístico, lo que hoy es la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, y ahí se llevan a cabo las primeras tareas de formación, ya en un contexto educativo más o menos adecuado, con programas formativos, con docentes, y la finalidad es generar personal con una formación sólida para llevar a cabo la restauración de bienes culturales, ¿no? En ese periodo, ya donde se constituye la formación de restauradores, bueno, sigue en 1965 el Centro de Estudios, y en 1967 el Centro Regional Latinoamericano. Hay que mencionar que el Centro Regional Latinoamericano no perteneció al INA, sino que era una institución creada por México y la UNESCO, que se albergó aquí en Churubusco, pero que tenía una forma de dirección o de trabajo más bien de gobierno un poco diferente al centro de estudios, ¿no? Igualmente, en estas dos etapas se distinguen porque en los talleres y laboratorios hay un aprendizaje, y ese aprendizaje es en el contexto laboral. Es decir, hay programas de trabajo, y a partir de la observación, la comunicación personal y la práctica de lo que se va observando, es que se va aprendiendo a restaurar. Ya con las escuelas que se crean, ya hay un contexto propicio para eso. Entonces, la segunda etapa, que va de 1962 hacia los siguientes años, se caracteriza porque se crean tres requisitos o tres aspectos. El primero es un inmueble educativo. Podría ser un poco básico, elemental, pero ya hay un área, un espacio para el aspecto educativo. El segundo aspecto que cumple esta segunda etapa es: hay personal académico y administrativo para que esa área funcione como un centro educativo. Y el tercer elemento son programas formativos.
Antes de este periodo no había estos estos tres puntos o estos tres aspectos. Podría haber alguno de ellos, pero no se cumplían los tres. Ya con la creación de algunas áreas de formación, pues ya se dan estos tres requisitos. Para entender cómo es que surge la formación de restauradores y la participación del Centro de Roma aquí en el INAH, hay que tener en cuenta el año de 1959. Es muy importante porque en el 59 se crea el Centro de Roma. Hasta antes no había un organismo global o mundial que se enfocara en la ayuda a la conservación del patrimonio cultural y a la formación de restauradores. Entonces, cuando se crea el Centro de Roma, se da énfasis a esto y comienza una nueva etapa. En México también es importante que México solicita a la UNESCO ayuda para restaurar las pinturas murales de Bonampak. Es en este año que se gira un oficio a la UNESCO solicitando apoyo, ¿no? Entonces, y bueno, la UNESCO accede, pero bueno, uno de los requisitos que México tiene que cumplir es adherirse al Centro de Roma, ser miembro del Centro de Roma. Otro suceso importante es que Raymond Friend, una señorita que era editora de la revista Museo de la UNESCO, viene a México, platica con el secretario de Educación, Jaime Torres Bodet, y le propone que en México se lleve a cabo un seminario regional acerca de los museos. El secretario de Educación acepta y bueno, se empiezan a llevar a cabo algunas tareas, algunos arreglos para llevar a cabo el seminario regional en 1962. Este seminario es muy importante porque de aquí va a surgir la propuesta para crear un centro regional de formación. El siguiente suceso importante es la creación del Museo Nacional de Antropología. En 1959, Jaime Torres Bodet con el presidente aceptan crear el nuevo inmueble, acuerdan crearlo, y Jaime Torres Bodet decide crear una comisión para las obras. En este año lo decide constituir y la comisión va a entrar en funcionamiento en 1961. Y finalmente un suceso muy importante es que Manuel del Castillo Negrete ingresa al INAH a trabajar. Él antes laboraba en el INBA como coordinador general y en 1959 ingresa al INAH y trae ya algunas ideas acerca de crear una institución para conservar pintura mural y una escuela para formar restauradores. Y en 1962 ya han pasado varias cosas. Ya en ese momento ya existe el Departamento de Conservación de Murales, que es el primer nombre que tuvo la actual Coordinación de Conservación del Patrimonio Cultural. Y también en 1962 Manuel de Castillo Negrete crea el Taller Escuela de Restauración. Pero un suceso importantísimo, como les comenté, se celebra el seminario regional Los Museos y la Comunidad en Ciudad de México. Y ahí en las recomendaciones que emiten los expertos de la región, establecen lo siguiente: que uno de los próximos programas de la UNESCO relativos a los museos sea el establecimiento de un centro regional para la información de técnicos de museo en alguno de los países de América Latina para beneficio de todo el hemisferio meridional, de la misma manera que la UNESCO ha propuesto un centro similar en Nigeria para el continente africano. Esta es la recomendación que se va a seguir y que va a dar vida al centro regional. Primero al proyecto de Harold y ya en 1967 al Centro Regional de Formación. Hay que destacar que aquí lo que se propone es formar técnicos en museos. Por eso es importante el aspecto del Museo Nacional de Antropología y de los planes que se tenían para crear un nuevo inmueble y para albergarlo. El tema es los museos y la formación de personal. De ahí surge también ese proyecto. En 1964, México inaugura el Museo Nacional de Antropología. Harold James Plenderly llega a México el 15 de septiembre y asiste a la inauguración del Museo Nacional de Antropología.
viene a México también con la encomienda de la UNESCO de elaborar el proyecto para crear el centro regional. Entonces lo hace, redacta su propuesta en noviembre y enseguida la envía a México. Manuel del Castillo Negrete recibe esa propuesta. Esta es un acercamiento a la propuesta que inicialmente les mostré, donde dice, bueno, aquí que es una propuesta para crear un centro regional para la formación de restauradores. De 1962 a 1964 cambian algunos planes y sí, inicialmente se tenía pensado que el centro regional fuera para formar museógrafos, pero como el INA empezó, digamos, a tomar cartas en el asunto y a dar cursos de museografía, ya en 1964 se establece que el centro regional forme mejor restauradores de bienes culturales. Y así se hace, ¿no? Entonces, este es el informe, está elaborado por Plenderley, director del Centro de Roma, y les voy a mostrar el contenido. El contenido son varios puntos. El primero, no sé si se puede apreciar, pero pues el primero tiene relación con pues, el objetivo de la misión de Harold, ¿no? El segundo evalúa algunos inmuebles donde él desea crear el centro regional. El primero es el ex convento del Carmen, aquí en San Ángel. El segundo es el inmueble de la calle de Moneda 13, donde antiguamente se ubicaba el Museo Nacional de Antropología. Y el tercer inmueble es, bueno, el nuevo Museo Nacional de Antropología en Reforma, ¿no? Él dice, o él propone que en estos tres inmuebles se puede establecer el centro regional, o sea, tendría varias sedes. Sin embargo, destaca que el Museo Nacional de Antropología sería el lugar idóneo, ¿no? Desafortunadamente, él mismo, o bajo las circunstancias que están, él mismo expresa que no es posible ya crear un inmueble ahí, aledaño al museo, pues ya las obras han concluido, ¿no? Ya no es posible, también por la cuestión de los recursos monetarios. El siguiente punto, que es el 3, pues básicamente ahí da algunos pormenores de cada inmueble y de qué actividades se podrían llevar a cabo en ellos. Él recomienda que el Museo Nacional de Antropología sea como que la sede principal, pues los estudiantes podrían platicar con expertos, arqueólogos, historiadores del arte acerca del patrimonio cultural y estudiarlo ahí mismo, ¿no? Entonces da ese tipo de recomendaciones. El siguiente punto, que es el 4, es el equipamiento. Ahí no abunda mucho porque él menciona que el Carmen, el ex convento del Carmen, donde en ese momento se ubicaba el Departamento de Catálogo y Restauración, debería de ser adecuado o equipado. Pero esa tarea debería ser llevada a cabo por un experto extranjero que tuviera, digamos, experiencia en esos aspectos. El quinto punto se refiere más bien a los aspectos culturales o a los sitios culturales remotos. Y él propone algo muy interesante que no se llevó a cabo, pero muy interesante porque dice, hay que crear un centro regional que va a estar en Ciudad de México, pero como en los estados hay zonas arqueológicas que hay que atender, hay que crear centros locales donde los estudiantes puedan hacer sus prácticas y atender el patrimonio cultural. De tal manera que lo que él recomienda es crear el centro regional aquí en Ciudad de México y centros en cada estado o donde haya bienes culturales que atender. Bueno, ya el siguiente punto pues da algunas recomendaciones de cómo iniciar el proyecto. Recomienda hacerlo en 1965 precisamente y mediante la impartición de algunos cursos, ¿no? 1965 es como el inicio de algunas actividades que en un futuro, conforme fuera madurando el proyecto, dieran vida al centro regional. El séptimo punto es, pues, aspectos de los costos, ¿no? Algunos costos
monetarios y de presupuesto. El proyecto lo propone para 6 años y propone que la UNESCO envíe en ese transcurso de tiempo a expertos. Entonces ahí da costos y algunos detalles sobre los aspectos. El octavo punto pues, son los agradecimientos y los anexos contienen información sobre el personal que tiene tanto el INAH como el INBA para crear el centro regional, ¿no? Les comparto las demás páginas, son texto, aquí ya no abundo mucho porque bueno, es texto, nada más se los muestro. Y esta es la página 9 donde vienen las cuestiones de los recursos monetarios, los tiempos que los expertos vendrán a México y propone que sea dirigido el centro regional por un director extranjero. Los agradecimientos y, bueno, algunos detalles sobre los recursos que el INAH y el INBA tienen, ¿no? Esta es la última página. En general, ¿qué recomienda Harold o el director del Centro de Roma? Bueno, iniciar el proyecto en 1965. Que el centro regional imparta 2 programas formativos de nivel superior, uno nacional y otro internacional. El programa formativo nacional tiene que ser de 4 años. Él ya concibe la formación de restauradores como pues, lo que hoy conocemos como una licenciatura, ¿no? El programa internacional es más bien como de especialización de varios meses, de algunos meses, donde restauradores de la región vengan y se actualicen en la conservación de pintura mural, de caballete o algunos otros bienes. Entonces, lo que me parece interesante es que él propone una formación de 4 años, propone que el centro regional tenga varias sedes, como les comenté, el Museo Nacional de Antropología, el ex convento de El Carmen en San Ángel y el inmueble que está ubicado en calle Moneda número 13, donde se ubicaba en ese entonces el Museo Nacional de Antropología y el Departamento de Prehistoria, ¿no? Y crear centros locales para atender también el patrimonio en los estados. El proyecto de Harold son recomendaciones, pero ya en la práctica, de acuerdo al presupuesto y los recursos, van a cambiar algunos aspectos. Manuel de Castillo Negrete funda el Centro de Estudios en 1965, como lo recomienda Harold. Inauguran los cursos en enero del 66. Perdón, el centro lo inauguran en el 66. Los cursos inician el 1 de febrero. Y los programas formativos o el programa formativo del centro de estudios es de 8 a 10 meses, no es de 4 años. ¿Cuál es la razón? Bueno, en este aspecto, Paul Coremas tuvo sí, cierta influencia o injerencia en el sentido de que le propuso a Manuel del Castillo Negrete iniciar el proyecto poco a poco. Crear un centro regional era una tarea muy difícil de llevar a cabo, importante, pero un poco complicada por lo que eso representaba. Formar restauradores de toda la región significaba muchos recursos. Entonces, lo que le preocupaba a Paul Coremas era que, el éxito del proyecto, y le recomendó a Manuel del Castillo Negrete que no iniciara el programa de 4 años, sino cursos de 8 a 10 meses. Conforme el tiempo pasara, los cursos fueran convertidos a cursos de 4 años. Por eso el centro de estudios se inició en 1966 y 1967 con cursos de 10 meses, ¿no? Ya en 1968 ya empezó dando la formación de 4 años, ¿no? Para Manuel del Castillo Negrete era importante que el Departamento de Catálogo y Restauración estuviera junto con el Centro de Estudios, porque Manuel del Castillo Negrete era el principal impulsor del proyecto de Centro Regional en México. En realidad, Manuel del Castillo Negrete desempeñó un papel importante en el proyecto de Harold. Lo que Harold establece en su proyecto no solamente es la visión del experto del Centro de Roma, sino un conglomerado de opiniones de varios expertos extranjeros y mexicanos.
y en México principalmente Manuel del Castillo Negrete realizó una tarea importante, ¿no? Entonces, pero ya de acuerdo a los recursos disponibles, Manuel del Castillo Negrete creyó necesario y conveniente reunir ambas instituciones en Churubusco. Por eso se ubicaron aquí por mucho tiempo, ¿no? Desafortunadamente no se crean los centros locales y bueno, pero sí, en 1967 se crea también el centro regional. El Centro de Estudios y el Centro Regional son dos instituciones y las dos surgieron del proyecto de Harold. La primera es nacional y la segunda es regional. Entonces se cumple, digamos, lo que propuso Harold de dos programas formativos, uno nacional y uno para la región. Concluyo mi exposición mostrándole algunas fotografías de la fototeca de la Coordinación de Conservación del Patrimonio Cultural. En esta vemos a Manuel del Castillo Negrete, a la dama que está en medio es la señora Plenderley, y a Harold James Plenderley, director del Centro de Roma, al lado, ¿no? Están en la ciudad de Cuernavaca y bueno, están llevando a cabo una visita a varias zonas arqueológicas. La siguiente fotografía es en Bonampak, Chiapas. Vemos de izquierda a derecha a dos personas que, bueno, primero un varón, un hombre que desafortunadamente no sé quién sea, y enseguida a una dama que tampoco pude obtener información sobre ellos. La persona que sigue es Elena Tintori, restauradora y esposa de Leoneto Tintori. Enseguida sigue Manuel del Castillo Negrete y después sigue Leoneto Tintori. Leoneto Tintori en aquellos años era muy, muy famoso porque era como que de los expertos internacionales más renombrados, porque se especializaba en la restauración de pintura mural. Entonces vino a México, colaboró con el Departamento de Catálogo y Restauración por varios años, dirigiendo algunos proyectos y trabajaron un poco con Harold en la cuestión de Bonampak. Y el último, pues es Harold. Visitaron Bonampak, ¿no? Aquí tenemos la inauguración del Centro de Estudios en 1966, con los invitados tanto nacionales como extranjeros. Y esta fotografía es de la inauguración del Centro Regional Latinoamericano en Churubusco en junio de 1967. Esto es, en términos generales, la propuesta de Harold, los sucesos que tuvieron lugar y las instituciones que fueran creadas, ¿no? A partir de la creación del Centro de Estudios y el Centro Regional, la formación de restauradores cambia y va adquiriendo poco a poco la forma actual, ¿no? Que en mi opinión es muy importante tener en cuenta que es un proyecto colectivo donde el director del Centro de Roma es una pieza clave, Manuel del Castillo Negrete también lo es, y ambos conjugan su visión de lo que debería de ser la restauración en México y en el INAH y la llevan a cabo. Y las dos instituciones son fruto de esa colaboración. Muchas gracias. Salomón, muchísimas, muchísimas gracias por tu presentación. Estoy viendo, tienes comentarios. Uno de ellos es, bueno, Yola está pidiendo la palabra. Dame un momento, Yolita. Y también Jenny dice, wow, gracias por compartir el estudio, saber de los antecesores de la Coordinación Nacional de Conservación y la Escuela de Restauración. Felicidades, Salomón. Y Salomón, Yola quiere hacer un comentario. Adelante, Yola, porfa, nada más les comento, ya estamos sobre tiempo. Sí, nada más comentar que soy egresada del 76 y que este centro se fundó con la colaboración de don Manuel del Castillo Negrete Coremans, que él ya no vio, Coremans ya no vio su proyecto desarrollado aquí. Y entramos y con una plantilla de maestros expertos UNESCO, del cual tengo sus nombres, y de maestros mexicanos, del cual obviamente estaba el maestro Montero, Sergio Arturo Montero, para pintura mural, luego entré a trabajar mural. Pero quiero decir que hay toda esta historia, que por favor retome, Salomón, esta historia
Y tengo la lista de los compañeros del 1966, gente como Rolando Araujo, Pepe Sol, bastante gente que trabajó en esa época. Entonces, que tomes en cuenta el antecedente de 1966, que fue cuando se fundó aquí, esa foto que mostraste nos tocó. Ellos fundaron y con la plantilla de maestros mexicanos y extranjeros. Y en el 67 nos dieron trabajo. Te puedo dar la relación de la gente que se quedó a trabajar, como Rodolfo Ballín, Rolando Araujo, que lo tendrás presente, el compañero que se fue a... que se fueron a varios puntos de la República Mexicana, porque todavía no estaban los centros FINA, que estos aparecen hasta los 70 propiamente. Pero tomes en cuenta que hay una historia y que vemos todavía testigos vivos a todo color. Muchas gracias, Yola. Solo hacer un comentario, no sé si... Claro que sí, Salomón. En realidad, sí. Sin embargo, hay que ser un poco cautelosos. Paul Coremas desempeñó un papel importante, pero el proyecto es del centro de Roma. En realidad, lo que hoy sabemos acerca de la historia de la restauración es de que Paul Coremas, él propuso crear un laboratorio, pero Harold propuso crear el centro regional. Entonces, sí es importante la colaboración de Paul Coremas, pero Paul Coremas es en otros aspectos. Bueno, el centro regional no se creó así, fue Centro de Conservación de Bienes Culturales Paul Coremas, así se llama, y tengo documentos 1966, Centro de Conservación de Bienes Culturales Paul Coremas, en honor de Paul Coremas. Así fue la historia. Gracias. Muchas gracias, Yola. Berta Peña también quiere hacer, quiere hacer una observación. Nada más que les pido de favor, si están juntas, necesitamos que quiten la bocina porque se hace mucho eco y no alcanzamos a escuchar. Sí, no estamos Gracias. juntas, Sabrina. Ok. Gracias. Pues gracias por darnos toda esta información, Salomón. No sé dónde consultaste estos documentos que nos estás dando. Sería muy importante poder, pues, que todos pudiéramos tenerlo o consultarlo por lo menos. Y bueno, yo tengo una duda porque según recuerdo había unas placas a la entrada de Churubusco que ya se quitaron, donde justamente decía que estaba el Centro Paul Coremas, que ese era de la UNESCO, pero el Centro Regional Latinoamericano decía OEA. Entonces, tú nos estás dando el dato que los dos eran de la UNESCO y me parece que no es así. A lo mejor habría que buscar las referencias exactamente porque uno fue de la UNESCO, otro fue de la OEA, fueron convenios distintos hasta donde yo entiendo. Y bueno, ya no se renovaron porque fueron convenios que estaban, que tenían una temporalidad también para hacerlo. Y justamente de la parte de Manuel del Castillo Negrete, lo que logra con la gente del Centro de Roma, con la gente de la UNESCO, es que este centro de estudios donde se estaban dando los cursos se diera aquí, porque podía haber sido también en Perú y que ahí se desarrollaran. Entonces son datos que a lo mejor habría que puntualizar y bueno, compartir porque es importante, ¿no? También hay otras personas que ya lo han hecho, toda la tesis de Agustín Espinosa data también de todos estos datos. Y bueno, Agustín también colaboró con Julio César Olive en el de INA una historia, donde la parte de conservación pues estuvo a cargo de toda la parte de la historia. Entonces, bueno, pues nada más eso. Berta, y Agustín fue de la generación del 66 también.
Muchísimas gracias, Berta, Yolanda también, bueno, por toda la información. Indudablemente, bueno, pues con sus aportaciones, Salomón, no te vayas, Salomón, bueno, pues podrá complementar su investigación y, bueno, sí quisiera decirte, Salomón, Talia Velasco pone felicidades, es una investigación que enriquece el conocimiento de nuestra coordinación. Ojalá se publique pronto. Yo me sumo a esa parte para que nos puedas compartir, pues ya en una publicación pues toda tu investigación. José Luis Pérez González comenta, excelente presentación, muchas gracias por compartir tu trabajo. Lo mismo, Lucrecia Castro también agradece por recordar los inicios de la coordinación. Y pues más nada, esperamos ahora sí que tu publicación para poder tener todos, pues, mm, a la mano, digamos, toda la investigación que estás haciendo. Te agradecemos muchísimo y yo lo último que quiero antes de cerrar es, pues, comentar que yo lo que veo de una manera muy, muy, muy general es que estas dos presentaciones nos muestran lo que es el origen de, pues, donde estamos hoy nosotros parados y cómo a lo largo de 60 años un proyecto se ha ido consolidando con sus vicisitudes y con todo, pues, su evolución, digamos, a lo que hoy hacemos en la coordinación, que cierra pues con la primera presentación que tuvimos, donde la intervención o el acercamiento al cultural maneja muchas más aristas. De las que se consideraban muy al principio y bueno, eso impacta directamente con quienes usan, disfrutan y valoran su patrimonio cultural. Creo que hacia abuelo de pájaro y de manera muy, muy en perspectiva, pues nos muestra pues esta evolución que hemos tenido a lo largo de estos 60 años y bueno, donde nos hemos consolidado y como especialidad y la participación de los restauradores y conservadores es vista de una manera diferente, mucho más amplia y con una participación muchísimo más integral en diferentes espacios. Pues más nada, la verdad es que yo les agradezco muchísimo y bueno, pues es el momento de despedirnos, ya vamos un poco retrasados, entonces ha sido un gran gusto y un honor para mí haberlos acompañado el día de hoy en esta emisión del Foro de Conservación. Los esperamos en la sesión del próximo mes, que será la última. Y aún así les invitamos a que sigan anotándose para participar como ponentes o como moderadores de este espacio que es pues muy importante para la disciplina y bueno, para la propia coordinación. Gobierno de México.